Grace Kelly y el príncipe reinaron 3. Para ti, para tus padres, para la historia, son los cuentos de hadas del siglo. Pero, ¿y si te dijera que este cuento de hadas fue desde el primer día una prisión dorada, cuyos barrotes estaban hechos de diamantes y protocolos? ¿Y si te dijera que detrás de las fachadas sonrientes, meticulosamente orquestadas para fotógrafos de todo el mundo, se escondían lágrimas reprimidas, traiciones silenciosas y una soledad tan vertiginosa que se volvió física? Imagínalo por un momento. Estás en la cima del mundo. Millones de personas te envidian. Y sin embargo, al anochecer, cuando las pesadas puertas del palacio se cierran, te sientes más sola que el último de los anónimos. Es la aterradora paradoja de la vida de Grace Kelly. Pero lo que hoy nos hiela la sangre no es solo el sufrimiento silencioso de la princesa. Es lo que el príncipe tuvo que cargar consigo casi hasta su último aliento. Fue necesario esperar al ocaso de su vida, cuando ya no era más que un anciano consumido por el dolor, el cigarrillo y el peso de la corona, para que la verdad comenzara a resquebrajar el mármol de la leyenda. Una verdad sobre la naturaleza de su matrimonio, sobre las sórdidas razones de su unión y sobre ese remordimiento devastador que los atormentó hasta el final. Acompáñenme porque en los próximos minutos deconstruiremos el mito piedra a piedra. Nos adentraremos en la intimidad de una pareja dividida entre la razón de Estado y la fragilidad humana. Descubriremos por qué Grace Kelly, la mujer que lo tenía todo, casi lo abandonó todo para huir de aquella roca que la asfixiaba. Y sobre todo, revelaremos esa confesión definitiva de su reinado, esa confesión tardía que lo cambia todo en la tragedia de los Grimaldi. Prepárense. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu visión del Principado. Pero antes de sumergirte en las turbulentas aguas del Mediterráneo y los secretos de Alcove, permíteme una simple pregunta de humano a humano. ¿Crees que el deber justifica sacrificar la propia felicidad? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Si esta historia y sus destinos truncados te conmueven, te invito cordialmente y con mucha humildad a que le des un me gusta a este video. Es un gesto sencillo y gratuito que solo toma un segundo, pero para nosotros es una valiosa señal de que este recuerdo resuena en ti. Muchas gracias a quienes se tomen este tiempo. Para comprender el drama, hay que olvidar el romance por un momento. Hay que apagar los focos y observar el mapa geográficamente con objetividad. Estamos a principios de los años 50. Mónaco aún no tiene ese glamour de paraíso fiscal repleto de superdeportivos y rascacielos de cristal que conocemos hoy. Es un territorio pequeño, algo descuidado, algo viejo que huele a naftalina y aburrimiento. Y sobre todo, es un territorio en peligro de muerte. El príncipe reina con mano dura y encaramado en el trono, pero su trono es muy peligroso. Francia, vecino poderoso y a veces entrometido, pierde la paciencia. Hay enormes tensiones fiscales. El general de Gaulle, que no se anda con rodeos con la autoridad del Estado, amenaza simple y llanamente con cortar el agua y la electricidad, e incluso con anexionarse Mónaco si el país no se une a sus filas. Imaginen la enorme presión que recae sobre los hombros de este joven príncipe. No juega solo por su corona, juega por la existencia misma de su país, por el legado de este siglo de historia. Es Lacan quien rescata del olvido a un personaje que emerge de las sombras, un hombre que con demasiada frecuencia se olvida en esta ecuación romántica, Aristóteles o Nazis. El acaudalado armero griego, dueño de gran parte de la sociedad costera y que controla la economía local, tiene una visión muy cínica y pragmática de la situación. Considera a Mónaco una empresa en quiebra que debe ser relanzada. Le sugiere un consejo a Rainier, un consejo que sellará el destino de Grecia mucho antes de que sepa dónde ubicar Mónaco en un mapa. En esencia le dice: mi señor, para salvar el principado, la política no bastará.
necesita algo más. Necesitas glamour. Necesitas a Estados Unidos. Necesitas una estrella. La idea es brutal, pero genial. Un matrimonio con un ícono estadounidense ahuyentaría a los turistas y a los dólares, convirtiendo a Mónaco en intocable. Onassis pensó primero en Marilyn Monroe. ¿Te lo imaginas? Marilyn como princesa de Mónaco, la historia sin duda habría sido aún más trágica. Pero Marilyn, con su imagen de bomba sexual inestable, no encajaba en el rígido y católico protocolo de la corte. No se necesitaba clase, necesitaba hielo y fuego. Necesitaba a Grace Kelly. En este preciso instante, entiéndanlo bien, Grace no es una mujer digna de ser amada. Ella es un objetivo de marketing. Ella es la solución a un problema geopolítico, y es ahí en esta joven calculadora donde reside la primera grieta, la herida original de este cuento de hadas. Al otro lado del Atlántico. ¿Quién es Grace Kelly? Es la actriz más popular de su generación. Ganadora de un Oscar Musa de Alfred Hitchcock, encarna la elegancia fría, la máxima distinción. Pero en su interior es una joven vulnerable que busca desesperadamente algo que ningún Oscar, ningún aplauso puede darle la aprobación de su padre. Jack Kelly, su padre, es un hombre duro, un empresario adinerado que se hizo a sí mismo campeón olímpico de aviron con un carácter férreo. Para él ser actriz es como ser un banco sucio. Es algo un poco más grave que la prostitución, como se podría pensar en algunos entornos conservadores de la época. Puede que Grace sea la reina de Hollywood, pero para su padre nunca es lo suficientemente buena. Persigue un reconocimiento imposible. Busca un papel, el papel definitivo, que por fin haga que su padre tiránico le diga: «Estoy orgulloso de ti». ¿Y qué papel más prestigioso e inexpugnable que el de Princesa el Destino? O más bien las hábiles maniobras de los estudios y asesores los unieron en 1955. Grace se encontraba en el Festival de Cine de Cannes. La revista Paris Match organizó un encuentro. Se suponía que sería una simple sesión de fotos promocional. Pero ¿sabías que esta reunión casi no se llevó a cabo? Es una anécdota increíble que demuestra hasta qué punto el destino tiene un hilo. Ese día, un apagón masivo azotó la costa de Azur. Grace, en su habitación de hotel, está furiosa. No puede secarse el pelo ni planchar su vestido de tafetán. Le parece absurdo conducir 2 horas por carreteras sinuosas para estrechar la mano de un príncipe que ni siquiera conoce. Quiere cancelar. Es su contacto en la prensa quien insiste, quien casi le ruega. Se pone un vestido de flores ligeramente frío, el único que no necesita planchado, se recoge el pelo aún mojado en un moño apretado y se marcha de mal humor hacia su destino. Cuando Regné llega tarde al palacio espera. Recorre las habitaciones vacías. Ella visita los jardines para pasar el tiempo y entonces él llega. Hay una alquimia, es innegable, hay que reconocerla. Regné es encantador, tímido, muy diferente de la imagen de playboy arrogante que a veces le atribuyen. Le muestra sus tigres en su casa. Es exótico, extraño e inesperado. Grace se siente seducida no por el príncipe del título, sino por el hombre tranquilo y algo melancólico, un poco solitario que intuye bajo el uniforme. Ve en él a un alma gemela, alguien que carga como ella con el peso de las expectativas ajenas. Pero no nos equivoquemos. Lo que sigue se asemeja más a una fusión y adquisición de empresas que a una pasión devoradora e irresistible. Tras esta reunión se inicia un intercambio de cartas. Cartas, muchísimas cartas. Pero muy pronto la maquinaria se derrumba. Jacques Kelly, el padre de Grace, ve aquí la oportunidad perfecta para su venganza social. Tener una hija, Serena.
Es el máximo anhelo para este irlandés estadounidense al que la alta sociedad protestante de Filadelfia siempre ha admirado desde arriba. Pero hay un precio que pagar. Y aquí es donde la historia se torna sórdida, un detalle humillante, que suele mencionarse en documentales que pretenden vendernos ilusiones. Incluso antes de que el compromiso sea oficial, Grace debe someterse a un examen médico intrusivo y humillante. La razón, asegurarse de que sea fértil. Mónaco necesita un heredero. Es una cuestión de supervivencia nacional. Sin heredero, el tratado con Francia estipula que la isla pierde su soberanía y vuelve a ser francesa. Grace no es solo una mujer, es un vientre en potencia. Debe demostrar que puede dar a luz antes incluso de poder amar. Imaginen la humillación para esta estrella mundial, acostumbrada al respeto, tratada de repente como un lujoso gallinero cuya salud se comprueba antes de la compra. Ella acepta. ¿Por qué? Porque está condicionada a obedecer a ser la chica perfecta, a desempeñar el papel que se espera de ella. Luego está la cuestión del dinero. El príncipe, a pesar de sus títulos, tiene problemas de liquidez. El padre de Grace debe pagar una dote. Si has oído bien, una dote a mediados del siglo XX, $2 millones de la época, una fortuna colosal. Grace paga literalmente por el derecho a convertirse en princesa. Es el precio de su entrada a la jaula de oro, y lo deja todo. Cumple su contrato con la MGM. Se despide de Hitchcock, quien queda devastado por la pérdida de su musa. Se despide de su libertad como mujer moderna. Viaja en barco el Constitution con sus caniches, las manos llenas de alta costura y sus sueños rumbo a Mónaco. La travesía es alegre, llena de esperanza. Pero al llegar la realidad, la golpea con fuerza el matrimonio. Se le llamó el matrimonio del siglo. En realidad, Grace, con su lucidez habitual, lo llamó después el carnaval del siglo. Es un caos indescriptible. 1,800 periodistas invaden un territorio pequeño que no está preparado para tal invasión. El calor es sofocante, bajo los focos de la MGM, que filma la ceremonia como si fuera un plató de cine. Grace se siente asfixiada por la ruptura de su contrato. Su vestido, una magnífica obra maestra de encaje y perlas, es un espectáculo deslumbrante. Se dice que durante la ceremonia religiosa, Regnier estaba tan tenso y ansioso que casi ni la miró. Él sudaba. Estaba nervioso. Grace, ella estaba pálida, casi ausente, como si estuviera desprendida de su propio cuerpo. Ese día, ante 30 millones de espectadores fascinados, Grace Kelly murió simbólicamente. Nace la princesa Grace. Es un momento crucial. Si sientes empatía por esta mujer, que lo dio todo sacrificándolo todo por el deber y por la búsqueda del amor, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Cada semana exploramos los destinos truncados y las verdades ocultas tras el brillo. Su apoyo es nuestra mayor recompensa y nos ayuda a continuar estas investigaciones. Bienvenidos a todos los que se unen a nosotros. Al día siguiente de las festividades, el silencio se apodera del palacio. ¿Y qué palacio? No es una casa cálida. Es una fortaleza medieval húmeda, llena de corrientes de aire congelada en el tiempo. El personal fiel a la madre de Regnier, la formidable y excéntrica princesa Charlotte, mira a esta estadounidense con desconfianza. ¿Es la actriz? No habla bien francés. Ella desconoce el rígido protocolo de la corte monegasca, que paradójicamente es aún más estricto y arcaico que el de la corte inglesa. Grace está sola. Regnier está ocupado. Tiene que administrar su país, sus asuntos, sus proyectos inmobiliarios. Llega tarde a casa. A menudo está cansado e irritable. El encantador hombre de los jardines resulta ser un monarca autoritario, acostumbrado a ser obedecido con la mirada y el dedo, un hombre que no comparte el poder.
Este es el comienzo de una gran desilusión. Ya sabes, a menudo idealizamos la vida en un castillo, pero intentemos imaginarlo de forma concreta. No se puede salir sin acompañante. No se puede elegir a los amigos. No se puede expresar una opinión política sin provocar un incidente diplomático. Incluso tu ropa, tu cabello son examinados y criticados. Grace, que era una mujer moderna e independiente, que vivía sola en Nueva York y dirigía su carrera, se ve infantilizada. Más tarde confiará esta terrible sentencia. Tengo la impresión de ser una actriz que interpreta un papel en una película que nunca termina. Excepto que no hay pausa para el almuerzo ni un guión claro y que no puedo volver a casa por la noche para ser yo misma de nuevo. Pasa el tiempo. Llegan los niños. Primero Carolina, luego Alberto. El nacimiento de Alberto es un alivio nacional recibido con salvas de cañón. El heredero está aquí. Mónaco se salva, la anexión francesa se evita. Grace ha cumplido su parte del contrato biológico. Pero, ¿a qué precio para su alma? Aquí es donde nos acercamos a la parte más oscura, la que se ha mantenido en secreto durante mucho tiempo, la que pesará sobre su conciencia hasta el final. La depresión de Grace, la muerte de la artista, a principios de los años 60, Alfred Hitchcock, que nunca la olvidó y que la considera la única actriz capaz de encarnar a sus complejas heroínas, prueba suerte en el póker. Él le envía un guión. No hay primavera para Marnie. El papel es complejo, psicológico, fascinante, una mujer cleptómana traumatizada. Grace yace en la cama. Vibra. La actriz que lleva dentro a quien creía dormida despierta con una fuerza infinita. Ella quiere hacerlo. Tiene que hacerlo para no volverse loca entre los fríos muros del palacio. Necesita crear existir por sí misma. Al principio Rain duda. Puede ver que su esposa se está apagando, que está perdiendo su brillo. La ama a su manera. Él asiente con la cabeza como si lo dijera. Pero cuando la noticia se filtra a la prensa, le toca el turno al general. Los monegascos se quedan atónitos. Nuestra princesa interpretando a una ladrona. Una mujer psicológicamente inestable. Besando a otro hombre en pantalla, aunque sea Sean Connery. ¡Qué vergüenza! El general de Gaulle siempre él mismo deja claro diplomáticamente que sería muy perjudicial para la imagen de la soberanía. Rain, presionado por su pueblo, y la política le da la espalda, le prohíbe a Grace rodar la película. Es el turno de Grace. Hitchcock está furioso, pero Grace está destrozada. Ese día comprende con una certeza gélida que jamás volverá a salir de su jaula. Ella nunca volverá a tocar. Su arte ha muerto. Se dice que lloró durante una semana entera encerrada en su habitación, negándose a salir, negándose a comer. Acababa de lamentar la pérdida de su propia identidad. Es en ese momento cuando la dualidad de su relación se torna tóxica. Rain anhela una esposa tradicional, una madre, una representante del Estado, una tienda de lujo. Grace anhela existir, respirar, ser humana. Para llenar ese vacío se entrega al humanitarismo, a la Cruz Roja, a la creación de pinturas con flores secas. Se convierte en la madre del mundo, en la santa laica. Pero fíjense bien, miren las fotos de Grace Kelly de los años 70. Sigue siendo guapa, por supuesto, pero ha cambiado. Ha engordado, lleva gafas, su sonrisa es benevolente, pero no le llega a los ojos. Tiene esa dulce y terrible melancolía de los pájaros enjaulados que olvidaron volar, que aceptaron que el cielo ya no era para ellos. Y la pareja. ¿Qué queda del amor? Los rumores son ciertos, por desgracia. Rain no era un santo. Se aburría con facilidad. Necesitaba conquistar para reafirmar su virilidad ante esa mujer que, hay que decirlo, era infinitamente más famosa y querida que él.
Debido al drama del ego masculino de la época, Rain era el príncipe reinante, pero Grace era la estrella. A donde quiera que iban en París, en Nueva York, la multitud gritaba ¡Grace! Grace y él era solo el hombre disfrazado a su lado. Él lo padeció. Y ella le hizo pagar con silencios frialdad, ausencias reiteradas, humillaciones sutiles. Hablamos de amante de mujer de paso. Grace lo sabía. Todo Mónaco lo sabía. Cerró los ojos con dignidad. Un príncipe debe tener sus distracciones, habría dicho un día con terrible amargura a su peluquero. Optó por sufrir en silencio para mantener las apariencias por sus hijos. Pero Grace misma, ¿acaso buscó consuelo en otra parte? Algunos biógrafos lo afirman. En esta soledad gélida murmuramos el nombre de Frank Sinatra, un viejo y fiel amigo. Murmuramos el nombre de jóvenes coquetos, inocentes, quizás platónicos, solo para sentirnos aún mujeres, aún deseadas, y no solo veneradas como un icono religioso intocable. La soledad de Grace, a finales de los 70, es palpable, casi sofocante. Sus hijos crecen y se rebelan violentamente. Caroline la mayor es un torbellino. Quiere vivir la vida al máximo, se ve envuelta en escándalos y se casa con un playboy mayor que ella, Philippe Junot, en contra de la opinión de sus padres. Grace está horrorizada. Ve a su hija cometer los mismos errores que ella, buscando el amor demasiado pronto, pero con una libertad que ella misma nunca tuvo. Stephanie, la Benjamín, es la niña salvaje e indomable, la niña terrible. Grace se siente abrumada e inútil. Bebe demasiado por la noche champán vino para calmar su tristeza. Se desahoga con sus pocos amigos estadounidenses. Habla de divorcio. Sí se menciona la palabra tabú. Compró un apartamento en París, en la avenida Foch. Pasa cada vez más tiempo allí. Desea huir de Mónaco, esa ciudad que él observa constantemente, donde cada comerciante relata sus hechos y gestos. Sueña con una vida sencilla, anónima, pero el destino cruel tenía otros planes. Llegamos ahora al punto decisivo. Septiembre de 1982. El ambiente en el palacio es eléctrico tenso. Surge una disputa entre Grace y Stephanie. Es una historia banal, una historia de madre e hija, una historia de futuro que comienza a desarrollarse. Pero Grace está cansada, tiene dolores de cabeza constantes, está harta. 13 de septiembre, Grace decide conducir su propio Rover. 3.500 para entrar en la finca familiar de Rochcahel en dirección al palacio. Casi nunca conduce, no le gusta. El chofer se ofrece e incluso insiste en llevarlos. Ella se niega. Dice que hay vestidos y ropa en el banco del fondo y que no hay espacio para 3 personas. Es un detalle insignificante, ¿no? ¿Vestidos? Es por culpa de unos vestidos en un banco que el destino ha cambiado. El camino es sinuoso y peligroso. Es el mismo camino, trágica ironía del destino, donde filmó una escena icónica de la mano en el cuello con Cary Grant 25 años antes. En la película conducía a toda velocidad con el pelo al viento para asustar al protagonista. En realidad el coche no toma la curva cerrada. No hay señales de frenado. El coche atraviesa el muro de piedra, cae vertiginosamente. 40 metros al vacío, estrellándose con un estruendo ensordecedor contra un jardín en la parte trasera. El silencio tras el impacto es ensordecedor. Llegan los rescatadores. Es un caos total. No sabemos quién conducía. Stephanie, herida pero con vida, sale por la puerta del conductor porque la otra está bloqueada. O este detalle alimentará durante décadas rumores crueles y falsos que acusarán a la adolescente de haber matado a su madre. Grace está inconsciente, destrozada. En el palacio, Regnier recibe una advertencia. Siente lástima. Su mundo se derrumba en un segundo. En el hospital, el veredicto es implacable.
Grace se encuentra en estado de muerte cerebral. Sufrió un pequeño accidente cerebrovascular mientras conducía. Eso fue lo que le hizo perder el control. No fue por la velocidad, no fue por una discusión. Fue su cerebro agotado por tantos años. Depresión de migraña, de tristeza contenida, el que se dio una fracción de segundo. Lo suficiente para que todo se detuviera. Regnier debía tomar la decisión más terrible que un hombre puede tomar. Desconectó a la mujer con la que se casó 26 años antes, la madre de sus hijos. El 14 de septiembre de 1982, Grace Kelly falleció. Y con ella, cierta idea de Mónaco, cierta idea de elegancia desaparece para siempre. En el funeral, Regnier es un espectro. Camina detrás del ataúd, sostenido por una Caroline que llora oculta bajo un velo negro. No mira a ningún lado. Está herido, destrozado, como si hubiera envejecido 10 años en un día. Es la imagen de un hombre que comprende demasiado tarde, terriblemente tarde, el valor incalculable de lo que acaba de perder. Pero la historia no termina ahí. Es ahora cuando tocamos el corazón mismo de nuestro tema. Es ahora cuando emerge la verdad, la que ha permanecido oculta durante 20 años. Tras la muerte de Grace, Regnier vivió otros 23 años. 23 largos años de absoluta soledad. Nunca volvió a casarse. Nunca volvió a ser el mismo. Transformó. Mónaco lo consolidó, lo enriqueció, adquirió tierras junto al mar, pero perdió su alma. Se convirtió en el príncipe Bâtisseur, un hombre de negocios fríos y melancólicos, encerrado en su palacio convertido en mausoleo. Hacia el final de su vida, mientras su salud se deterioraba y su corazón cansado daba sus últimos latidos, Regnier se sinceró. No públicamente, no en un gran discurso televisado, sino con sus familiares, con sus biógrafos, en la intimidad de la velada. Admitió la impactante verdad. Esa verdad es el arrepentimiento. Un arrepentimiento enorme y corrosivo. Admitió haberle robado la vida a Grace. Reconoció que el papel que le había impuesto era demasiado pesado para una mujer soltera. Confesó que en el fondo sabía que ella nunca había sido del todo feliz en Mónaco, que se había abanicado como una flor privada de sol. Un día pronunció estas terribles palabras con una lucidez atronadora. Amaba a la mujer, pero tal vez amé demasiado a la princesa que representaba para mi país. Dejé que la función devorara a la persona. Comprendió que su obsesión por la supervivencia de Mónaco, por la dinastía, había aplastado la espontaneidad, la alegría y el talento de una de las mujeres más extraordinarias del siglo XX. La culpaba de haberla encerrado, de haberle negado a Marnie, de haber ignorado los protocolos que ahogaban su brillante risa, creer que el título de alteza bastaba para llenar un corazón humano. Esa es la verdadera tragedia de los Grimaldi. No se trata de una maldición de brujas medievales como cuenta la leyenda, es la maldición del deber la que aplasta al ser humano. Es la historia de un hombre que coronó el amor y que pasó el resto de su vida mirando el vacío a su lado. Rain murió en 2005. Pidió ser enterrado junto a Grace. Hoy descansan juntos en la catedral bajo la fría piedra, finalmente iguales. Por fin tranquilidad. Por fin reunidos sin protocolos. Así que cuando vuelvas a mirar estas glamurosas fotos de los años 50, no veas solo el cuento de hadas. Contemplen el sacrificio. Contemplen la inmensa valentía de una mujer que resistió con entereza día tras día, sonrisa tras sonrisa, mientras su corazón sangraba en silencio. Y contemplen la tardía y dolorosa redención de un príncipe, que aprendió en el fragor de la ausencia que el amor no siempre basta para salvar a quienes aman su propio destino, ni el nuestro,
¡Qué historia tan impactante! Nos recuerda brutalmente que detrás de cada imagen pública, detrás de cada sonrisa de revista, hay una realidad compleja, hecha de decisiones imposibles, de dolor secreto y arrepentimientos silenciosos. ¿Y tú en su lugar lo habrías dejado todo por amor o te habrías quedado por deber? Es una pregunta que merece reflexión y que resuena en cada uno de nosotros. Cuéntanos en los comentarios. Tu opinión nos interesa muchísimo y leemos cada uno de tus mensajes con atención. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en este emotivo viaje a través de la intimidad de este hombre complejo y esta mujer inolvidable. Si esta historia te conmovió, si te hizo ver Mónaco y a la celebridad con otros ojos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Es la mejor manera de no perderte nuestros próximos retratos y créeme, aún tenemos muchos secretos fascinantes que revelarte. Nos sentiríamos honrados de contar contigo en nuestra próxima aventura. Cuídate mucho, disfruta de tus seres queridos mientras estén allí y nos vemos pronto. Y sobre todo, no olvides darnos un me gusta. Si te gustó, nos ayuda muchísimo a difundir estas historias. Adiós.